Listo, muchachos. Entonces ahí estoy compartiendo ya pantalla. Ya saben que las clases quedan grabadas y están en la plataforma, pero sí espero que me pongan cuidado mientras arrancamos. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con un pedacito que es modelamiento de circuitos. Digamos que como ya todos hemos manejado, ya todos manejamos mallas, nodos, conceptos de voltajes, corriente, entonces es bueno iniciar por estos lados donde conocemos como el comportamiento de la mayoría de elementos. ¿Sí? Profe, entonces dar una repasadita muy breve de eso de mallas, nodos, esas cosas. Pero realmente sí, sí, ahorita en el ejemplito hacemos una cosita ahí bien simple. Pero más allá de eso me interesa, es lo que vamos a lo que vamos a llegar, que es a la ecuación diferencial y lo que se va a hacer con ella. Bien, entonces, antes de iniciar todo esto, realmente vamos a aprender a manejar un poquito o lo básico de Simulink. Primero que todo, si ya abrieron MATLAB y ya están en este pantallazo, lo siguiente es que le presionen aquí donde dice Simulink. Para ello deben estar aquí, o sea, aquí hay varias pestañas, deben estar en la primera que se llama Home. Cuando están en Home, ahí sí pueden abrir el Simulink. Profe, yo creo que voy a tener problemas con esto, porque Bien. el MATLAB de este computador no tiene como que licencia. Ese es de la U. Sí, señor. Y le generó algún error o algo. Sí, Ah, qué pucha. Si quiere comparte pantalla y miramos. ya, profe. Profe, nunca he usado Simulink. Guide sí, pero Simulink no. Ah, bueno, no hay ningún problema. Porque es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el paso a paso. Sí, entonces, por el momento, pero ya abrió más la Richard. Un tutorial, profe. Sí, ya estoy en Simulink y todo. Ya, Ah, profe. bien, bien. Bien. Y listo, presionale ahí. Dice. Run the workspace Ah, pero eso es otro error, eso no es de licencia. Profe, Dele error, dele aceptar, cierre y vuelva a ejecutar como administrador, por favor. listo, profe. Se ha detectado una amenaza. Déjame un segundito, ¿si se demoró ahora o le salió el error de una? No, pues ahora no se demoró casi. Fue de una. Ah, bueno, ahí como que ya lo está cogiendo. Ah, sí, señor. Listo. Listo. Entonces, mm, entonces si a todos ya les abrió, entonces voy a volver a compartir. Si a todos ya les abrió, les debo
les debe haber generado ciertas opciones. Cuadrito con ciertas opciones. ¿Sí? Vamos simplemente a seleccionar modelo en blanco model. Voy a cerrar acá para que lo hagamos todo desde cero. Listo. Y vamos a seguir entonces acá, en la presentación. Entonces nos dice, creación de nuevo modelo en Simulink. Para crear un modelo, abra la ventana del nuevo modelo, conecte bloques, añada bloques, cambie el tamaño, parametrice, ejecute y modifique y guárdelo. ¿Sí? Realmente todos estos son los pasos, pues los que ya lo trabajaron, saben que Simulink es un programador por bloques. Un programador que tiene diferentes librerías dependiendo el tipo de MATLAB que tengan. Por ejemplo, el de Jorge, que es el MATLAB de la universidad, es pago, es licenciado. Y los toolbox se pagan todos por aparte. Entonces, esas licencias, por ejemplo, como la de Jorge, tienen muy poquitos toolbox. Mientras que versiones un poquito más piraticas, por no decir totalmente, como el que le pasé a Como la Juan del Pablo profe. Castro, como la de Juan Pablo Castro y el profe, como son versiones piráticas, tienen mucha mayor cantidad de toolbox, Fuleteadas. de visión artificial, inteligencia, control, aeronáutica, circuitos, neumática, absolutamente de todo un poquito. Realmente se ha desarrollado bastante todo lo que es el software MATLAB y esa herramienta de Simulink pues tiene todas las potencialidades y es mucho más simple de programar, puesto que solo son bloques interconectables. También hay bloques de programación, pero digamos que para hacer funciones o programar en lenguajes específicos como el StateFlow, que es para secuencias. Pero en general Profe, son bloquecitos, señor, como un LabVIEW, como tal funciona cual, LabVIEW. tal cual, como un Ah, listo. LabVIEW, con la excepción que LabVIEW tiene una interfaz gráfica mucho mejor. Sí, la interfaz de MATLAB no genera resultados como tan profesionales como las de LabVIEW, que LabVIEW tiene unas herramientas visualmente bastante buenas, ¿sí? Slider, visualizadores, botones, etcétera. Mientras que MATLAB es un poquito más plano. Bueno, Ah, listo, profe. cuando estén acá, simplemente le van a dar Blank Model. Supongo que de pronto ya habían dado ahí. Y pues como nos dice acá, es el procedimiento, digamos, completos. ¿Sí? Entonces vamos a crearlo, simplemente abrimos ahí. Lo siguiente, entonces es generar, por ejemplo, los elementos del modelo. ¿Sí? Un modelo Simulink típico consiste en 3 elementos. Entradas, el sistema a modelar y las salidas. ¿Sí? Son los elementos que nosotros vamos a poner para la ecuación diferencial. ¿Sí? Una excitación para poder hacer que la ecuación nos genere un resultado. La ecuación como tal, que sea nuestro modelo matemático, y las salidas. ¿Sí? Las entradas, entonces, pueden ser sources o inputs. Son sources e inputs. Me disculpan ahí la mala pronunciación. Si nos venimos para... Ah, bueno. Ya todos tenemos este mismo bloquecito sin blanco. Sí, 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 profe. profe. Bien. Lo último es que le deben dar clic acá sobre este cuadrito de los colores, multicolor, para que abra la librería como tal de Simulink. Cuando las abran, ¿Dónde le dio? algunos, señor, acá en este dibujito que tiene los múltiples colores, Ah, rojito, blanco, azul. Entonces, para las versiones como la mía, tenemos, por ejemplo, Toolbox de aeroespaciales, de audio, de comunicación, de automatización, de códigos embebidos, de lógica difusa, de redes neuronales,
de control predictivo, de robótica, control robusto, Uy, quieto. mejor dicho, todo lo que quieran. Y de ahí yo no he explorado ni el 1%. Sí, es tan completo y tan potente que realmente se queda uno cortico en tiempo y en conocimiento para explorarlo del todo. Listo. Entonces, acá hay, digamos, la primera librería arriba donde dice Simulink, digamos que están los bloques más básicos, ¿sí? Y allí hay una carpetica o una opción que dice Sources, fuentes, es decir, todo lo que puede ser entrada o excitación para el resto de los sistemas, ¿sí? Hay ruido blanco, constante, relojes digitales, generadores de pulso, y allí uno puede seleccionar si son triangulares, dientes de sierra, cuadradas, senoidales, en fin, funciones tipo step o escalón unitario, eh, una secuencia de escalera repetitiva, en fin, hay muchos elementos que son los que aquí en la diapositiva lo llaman como sources, como entradas, ¿sí? Entonces son todo lo que permite excitar al modelo matemático. Luego sigue el modelo como tal y para el modelo entonces dependerá la representación matemática que nosotros hagamos. Originalmente, la primera que vamos a aplicar es ecuaciones diferenciales. Luego, cuando ya vamos transformada en Laplace, vamos a llegar a una mucho más simple que se llama función de transferencia. ¿Sí? Y a futuro, entonces ya vamos a tener función de transferencia continuas y discretas y representación en ecuaciones de diferencia, que ya son para sistemas digitales. Bien, y finalmente las salidas, acá no es sources, acá es sinks. Que ya es la forma como usted quiere representar o visualizar la salida. Entonces, ¿qué tiene sinks? Si nos venimos para acá, para las librerías, entonces encima de sources está sinks. Y allí entonces hay display, scope, que es el osciloscopio pues propiamente de Simulink, ¿sí? Elementos para enviar al workspace de MATLAB, entonces ya para guardarlo en un archivo de texto plano, en fin, para guardar los datos, o directamente a un archivo de visualización. Entonces esto es una de las formas que tiene Simulink para mostrar. Generalmente uno lo que usa es el osciloscopio, por lo menos para el análisis de estos temitas que nosotros vamos a preparar o a conocer. ¿Sí? Entonces tiene sus tres elementos: entradas, salidas y el modelo. ¿Sí? Hay otros elementicos acá, como Math Operations, que tiene todas las operaciones pues, matemáticas, desde constantes hasta matrices, ¿sí? Valores absolutos, suma, resta, desviaciones, producto punto, funciones matemáticas pues, ya de potencia, raíces, polinomiales, multiplicaciones, en fin, toda una cantidad de herramientas matemáticas para nosotros poderlas usar allí, ¿sí? Y arriba, en la primera dice Commonly Used Blocks, o bloques comúnmente usados, ¿sí? En ese están, digamos, los bloquecitos más elementales con los que uno podría trabajar y realmente son los más usados en todo el modelamiento matemático. Está, por ejemplo, la constante, un retardo digital que es el z a la menos 1, funciones integradoras, que son las que vamos a usar ahora para hacer la ecuación diferencial, eh, los sumadores, el osciloscopio, en fin. ¿Sí? Y eso, que solo estamos viendo tres de las más básicas. ¿Sí? Entradas, salidas y los más usados. De ahí para abajo hay de todo un poquito para todas las materias. Sí, para todos los campos de la ingeniería. Visión, inteligencia, control, circuitos, en fin. Entonces, ahora sí el paso a paso. Para crear un modelo nuevo en Simulink se pulsa sobre el icono New Model del Simulink Library Browser y se selecciona File New Model. Entonces, pues
Nosotros pues lo hicimos desde A directo. Sin embargo, si nosotros quisiéramos uno nuevo, pues simplemente le damos acá, File, New y Blank Model, ¿sí? Y ahí tendríamos un segundo espacio de trabajo. Ese pues no creo que nos genere ningún problema. Luego entonces está que en el espacio de trabajo se colocarán los diagramas del bloque del modelo. Entonces acá en toda esta parte blanquita permite trabajar. Voy a pegar un bloquecito cualquiera, por ejemplo voy a pegar este triángulo que se llama una ganancia. Una ganancia literalmente es un bloquecito de multiplicación, ¿sí? Digamos que tengo ese bloquecito de multiplicación. Con el scroll del mouse, si tienen mouse, o con el pad mouse, con el scroll, ¿sí? Yo puedo acercar y alejar el modelo. ¿Sí? Vale. Y si le doy la tecla espacio, el espacio de trabajo se autoajusta a todo el contenido que haya de Simulink. Entonces usted tiene 20, 30 bloques y le presiona la tecla espacio y él se va a autoajustar para tomar la mayor cantidad de elementos, la mayor cantidad no, para tomarlos todos, pero dejarlos totalmente ajustados a esa pantalla. ¿Sí? Entonces con el scroll acerca de aleja y con el espacio autoajusta. Se añaden los bloques, ¿sí? Entonces se hace clic sobre una librería para desplegar los bloques y luego se arrastran los bloques deseados dentro de la ventana del modelo. Bien, entonces por ejemplo, vamos a hacer una sumita. Entonces, vamos todos a ir aquí a Commonly Used Blocks, ¿sí? Y vamos a arrastrar dos constantes, ¿sí? Dos constantes. ¿Falta alguien por poner las constantes? Excelente. Entonces, Profe, una pregunta. señor, No. ¿No hay alguna forma de que en ese espacio en blanco aparezca una cuadrícula como en Proteus o algo así? Como para guiarse, donde uno coloca las cosas. puede creer que nunca la he visto. Si la tiene, en la vida la he visto, Sebas. Ok. Pero aquí con todo lo que he visto, con todo lo que yo le he trabajado y todo, creo que no la tiene. Pero sería muy extraño que una herramienta tan potente no lo haga. Lo otro es que, digamos que es digamos, tan inteligente el software o tan potente que realmente él se va ajustando. Por ejemplo, bueno, ahorita que pongamos las líneas, si uno arrastra todo, las líneas se van autoajustando, ¿sí? A todo el contenido. Entonces, evita esos problemas de pronto de, de que las líneas pues no queden bien cuando uno las arrastra y todo, entonces él no tiene problema. Pero si no tiene la guía que queden pues totalmente alineadas ni nada de esto. Sin embargo, pues no, digamos que no es la función, hacer montajes así súper bonitos, no es su función principal. Sí, pues uno los puede ordenar más o menos, pero el grid no, pues nunca lo he visto. Pero me entra la duda. Listo. Entonces, si ustedes acaban de ver, cogimos el bloque y lo arrastramos. Hay dos formas más de generar los bloques. La primera, para quienes tienen 2017 para arriba, es simplemente darle un solo clic en cualquier parte blanca de acá del espacio de trabajo. Un solo clic. ¿Sí? Y es empezar a escribir lo que está buscando. Por ejemplo, voy a escribir constant y él inmediatamente me muestra todas las opciones que hay para constante.
¿sí? Y entonces yo puedo seleccionar la constante y él me pone el bloque sin necesidad de arrastrarlo de aquí de las librerías. ¿A alguien no le funcionó así? Un solo clic y escribir el nombre del bloque. Bien. La última forma, y esto es de lo más útil, ¿sí? Es copiar uno de los bloques que está allí. El clásico control C, control V funciona muy bien. Sin embargo, si usted selecciona, usted puede pararse en un bloque, ¿sí? Simplemente con clic derecho sostenido, ¿sí? No con clic izquierdo normal, sino con clic derecho sostenido, selecciona uno y lo arrastra, y eso le generará un bloque totalmente nuevo. A alguien no le funcionó, todos pudieron hacer las dos formas adicionales de poner un bloque. Profe, me repite la última. Sí, profe, la última no me sirvió. Con clic derecho sostenido. O sea, inclusive voy a seleccionar, por ejemplo, 3 al mismo tiempo, con clic normal, y le voy a dejar con clic derecho sostenido. Y me debe copiar exactamente la selección que hago. Sí, si selecciono los 6 y le doy clic derecho, él inmediatamente me selecciona los 6. No, ¿A quién profe, no le ya. funcionó? Sí me Bien, bien, bien. Excelente. Entonces, por el momento, voy a dejar solo los cuatro constantes. Cada vez que usted le dé clic a uno, él mostrará el nombre, ¿sí? Constant, constant 1, constant 2, constant 3, ¿sí? Entonces, a medida que usted vaya ingresando a bloques, él generará un nombre por defecto. Sin embargo, usted se lo puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, que el primero se llame resistencia. Resistencia. Que el segundo se llame capacitancia. Que el tercero se llame inductancia. Y que el cuarto se llame impedancia. ¿Sí? Entonces uno le puede asignar nombres, digamos, un poco más dicientes a los elementos como tal. Bien. Una vez que ya le hayan cambiado los nombres, ¿sí? Vamos a hacer cualquier tipo de operación. Oiga, pero es volando. ¿Qué pasó, hijo David? ¿Dónde quedó? Muy básico, David. ¿Dónde quedó, hijo David? Poniendo los nombrecitos, profe. Ah, hágale, ¿cuánto al PSG? 1-0 perdiendo. 1-0 perdiendo. Sí, ganando. David parece No, que no había visto esto nunca. pero si Listo, que todavía profe. no está. Mbappé sigue lesionado. No, ese está jugó el partido pasado también. ¿Sí? Sí, man, no, pues que le habían dado más de un berraco por un partido. Sí, pero donde él no hubiese entrado, o sea, se arriesgaron y donde no hubiese entrado, perdían la vez pasada. Ah, hijo de pucha. Listo, entonces, viejo David, ya puso los nombrecitos. Sí, profe. Alice. Entonces, lo siguiente es que vamos a hacer cualquier tipo de operación con ella. Vamos a Eso empezar, yo por no, ejemplo. ¿cómo es? Vamos, por ejemplo, a empezar. Un segundito. Los nombres. Estoy buscando el partido. Que tenía problemas de conexión. Ah, ya, listo. Un segundito que. Ay, uy, ¿dónde lo están transmitiendo? Por ESPN. Pero es bien, profe. El 2, bien ESPN 2. 3, ESPN 2 dice Lipsin. ¿Y qué es eso de Lipsin? No me dijeron que el Valencia, pues. No, el Leipzig es alemán contra el Valencia. Leipzig. Leipzig. Sí. Ah, ya, pues. Ah, no, pues eso no gana. Listo. Entonces, vamos a hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, que los dos primeros se sumen y que los dos de abajo se multipliquen. Para ello, entonces, de las librerías vamos a Math Operations, ¿sí? Y por ejemplo, para la suma voy a tomar Profe, ¿cómo el le cambió bloque, los nombres? Qué pena. separa sobre el bloquecito
y entonces abajo aparece constant 1, constant 2. Y simplemente a ese nombrecito le da doble clic y reescribe el nombre. ¿Sí? Entonces es como reemplazar el que tiene por defecto. Bien. Listo. Entonces, vamos a sumar primero los dos de arriba. Para ello, entonces, en las librerías Math Operation, operaciones matemáticas, voy a tomar uno de adición. Bloquecito de adición. Por defecto, él aparece con dos puertos. Uno puede ampliar esos puertos 2, 3, 4, 5, 10, todas las sumas que requiera hacer. Como yo lo necesito dos, pues voy a dejarlo solo con dos. Y lo otro, entonces ya simplemente los uno. Con clic sostenido, uno el primero, la primera flecha con la segunda. Bien, puede ser, entonces con clic sostenido. O la otra forma es simplemente le da clic al primer puerto y clic al puerto donde quiere conectarlo. ¿Sí? Entonces están las dos formas. Usted puede con clic sostenido unirlas o simplemente dándole clic a los triangulitos en los puertos. ¿Sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero multiplicando los de abajo. Para eso buscamos el bloque de product. Está pues más abajo, él está por orden alfabético, entonces buscan por la P y buscan el bloquecito de product. ¿Sí? Le voy a preguntar qué el número de puertos. Y entonces finalmente lo que llevamos del montaje debe ir así. Los dos de arriba se suman y los dos de abajo se multiplican. Profe, arriba hay un dot product. ¿Es en qué caso se utiliza? ¿Un qué? ¿Un qué? Punto producto. O sea, cuando son arreglos o algo. Cuando estés trabajando con arreglos o con matrices. Ah, Listo. Entonces vamos acá. Listo. Entonces se añaden los bloques, ya los añadimos, luego se conectan, pues ya vimos cómo se pueden conectar. ¿Sí? Entonces para añadir un conector arrastra pulsando el botón derecho del ratón y la tecla control ya no es necesaria, esa era para las versiones viejitas. ¿Sí? Desde una salida, desde una entrada de alguno de los bloques al otro bloque. ¿Sí? Ya vimos que simplemente dándole clic entre los dos puertos ya está bien. Y o simplemente con clic sostenido. Palazo ahí de Neymar. Mandarinas en 2000. Listo. Posteriormente puede mover el bloque para que las líneas de conexión queden rectas. Entonces, por ejemplo, digamos que yo necesito que la primera línea quede totalmente derechita. Yo puedo coger o tomar el bloque que desee y empezarlo a ajustar. ¿Sí? Las líneas se van autoajustando lo mejor posible pues para el software. Entonces, ustedes pueden mover uno o dos, inclusive podrían mover dos de los bloques de forma conjunta, ¿sí? O todos los bloques que uno seleccione. Sí, entonces no genera pues unos problemas que cierto software pues lo vuelve a uno loco. Sí, Proteus es uno de los que ustedes saben que a veces no mueve algo y todas las líneas se vuelven una nada. ¿Sí? Entonces, ya saben que pueden mover cualquiera de los bloques y él ajustará las líneas. Listo. Se pueden entonces, adicional de esto, y ya lo hicimos, modificar las etiquetas y añadir anotaciones. Modificar las etiquetas es cambiar el nombre de los bloques, que fue lo que hicimos ahora. Simplemente se hace clic en la etiqueta y se edita el nombre. ¿Sí? Las anotaciones
ya son un poco más diferentes. Ya son textos, digamos, externos o independientes. Por ejemplo, yo aquí arriba le puedo poner cualquier tipo de mensaje. ¿Cómo se hace? Simplemente se le da doble clic, ¿sí? Y se le hace la anotación, por ejemplo, suma, voy a escribir suma de dos números, ¿sí? Y allí ya nos queda nuestro letrerito, como quiera. Ya uno lo puede ajustar en ancho, o bueno, en largo, como lo quieran modificar, ¿sí? Pueden copiarlo o pueden hacer otra anotación. Entonces abajo voy a poner multiplicación de dos números. Tienen que dar enter para que lo interprete, para que ya lo tome. Multiplicación de dos números. ¿Sí? Y ya, lo edito para que no me quede tan grande. ¿Sí? Entonces, modificar las etiquetas es cambiar el nombre de los bloques. ¿Sí? Y agregar anotaciones, ya propiamente son pues notitas de texto, digamos que para que uno medio se pueda guiar ya hay montajes que se hacen realmente muy grandes, muy extensos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todos me siguen? ¿Todos vamos ahí? Sí, todo bien. Perfecto. Sí, señor. Todo bien. Excelente. Bien. Ahora, se pueden parametrizar los bloques. Todos los bloques que hay allí en Simulink son totalmente parametrizables. Hay unos que tienen muchos más parámetros que otros, ¿sí? Sin embargo, pues como vamos a manejar los básicos, debemos aprender a parametrizar. Por ejemplo, lo primero, ¿cuál es el parámetro de la constante? Pues el valor de esa constante. Entonces, por ejemplo, para modificarlo, le damos simplemente doble clic al bloque, ¿sí? Y él nos va a pedir, pues, sus parámetros. En este caso, tiene dos, ¿sí? El tiempo de muestreo, que si se deja infinito, quiere decir que va a ser trabajo constante, ¿sí? Análogo. Y si se le pone, quiere decir que va a trabajar de forma discreta o digital, pero entonces para eso todo el sistema debe ser discreto. En momentos solo vamos a trabajar de forma continua, de forma análoga. Entonces debemos dejarlo en infinito. Y la constante, el valor de la constante es el que vamos a modificar. Por ejemplo, yo le voy a poner el valor de 5. Le doy 5 y simplemente le doy OK. Inmediatamente me muestra el valor de 5. Al de abajo, a la capacitancia o al segundo elementica, le voy a poner, por ejemplo, menos 8. Y él reconoce el menos del bloque, entonces ya sabe que esa suma realmente va a ser una resta. Listo. También podemos modificar los bloques de suma, de producto. Entonces, por ejemplo, si abrimos el de suma, entonces, bueno, nos dice que cómo quiere la forma del bloque, que si rectangular o redonda. Entonces uno puede modificar la forma del bloquecito. Yo la voy a dejar rectangular. Y luego me dice la lista de signos. Entonces aquí uno define no solo la cantidad de puertos de entrada, es decir, si van a ser 4, 5, 6 elementos, sino adicionalmente qué va a ocurrir, si se van a sumar o restar. Por ejemplo, yo voy a poner la combinación menos más. ¿Sí? Y entonces, y simplemente le doy a aceptar y él ya me debe tomar ese bloquecito como menos más. Con agua fría. No. Bien, listo. Una pregunta. Señor. Si yo quiero utilizar, digamos, una misma constante para sumar y para multiplicar, ¿pueden salir del mismo cuadro de líneas? Sí, señor, totalmente. Entonces hagamos eso. Gracias, Evitas. Entonces voy a modificar el bloque de producto. Voy a modificar el bloque de producto y le voy a poner número de puertos. Voy a ponerle 3 puertos. ¿Sí? Y de ese tercer puerto voy a tomar una de las constantes de arriba. ¿Sí? Entonces simplemente con clic sostenido vengo y lo empalmo. ¿Sí?
Entonces allí estoy tomando, entonces de una sola constante puedo tomar bifurcaciones como tal. Profe, ¿cómo fue que generó la otra flechita en el por? Ingresé al bloque y simplemente le puse 3 puertos. Número de puertos, 3. Ah, listo, profe, gracias. Sí, número de entradas, perdón. Número de entradas. De gol del París. Oye, ¿cómo va el partido? 2-0. 2-0. Nah. Ah, no, pues que por el Quindito, regalo de arquero. Nah, listo. ¿No entendido? Puede uno parametrizar todos los bloques allí. Obviamente, dependiendo del bloque, tendrá mayor cantidad de parámetros. Hay unos parámetros que cuando uno los tiene, pues los debe suponer que están en cero. Por ejemplo, condiciones iniciales. Si el sistema no tiene condiciones iniciales, pues hay que dejarlas en cero. ¿Sí? Y, por ejemplo, entonces, vamos a poner 2 bloquecitos adicionales. Perdón, yo miro una cosita. Sí. Vamos a poner, entonces, los visualizadores. ¿Qué va a ocurrir? En este momento, entonces, tenemos unas operaciones matemáticas, pero no tenemos dónde ver los resultados. ¿Qué podemos hacer? Entonces, nos vamos para la librería Things y le vamos a poner, por ejemplo, un display. Un display que va a conectar al de arriba y va a conectar un display aquí al de abajo. Sí, para poder... ¿Cuál es la evolución o el resultado de los modelos? Bien. Podemos, entonces listo, ya parametrizamos todos los bloques. Ahora, bueno, obviamente los displays también se pueden parametrizar, ¿sí? Entonces, dependiendo usted en qué formato lo quiere ver, si hexadecimal, si largo, que si octal, que si binario, que si con una cantidad determinada de decimales. ¿Sí? Entonces, hay diferentes parámetros pues, ahí que se pueden colocar. Yo lo voy a dejar tal cual como viene, no voy a modificar los parámetros del display, ¿sí? Entonces, una vez parametrizados, uno puede guardar el modelo. Entonces, para guardarlo, pues va a File y Save, y el sufijo de los modelos o la extensión es .slx. Esa es una extensión a partir del 2017 en adelante, porque hasta el 2015 era .mdl. El Simulink actual obviamente lee los viejitos, lee el .mdl, pero las versiones viejitas no leen extensiones .slx, ¿sí? Y ya ahí simplemente le da un nombre cualquiera y obviamente una dirección, ¿sí? Entonces, si nosotros fuéramos a guardar esto, entonces le daríamos File, Save As, y en la carpeta que ustedes elijan, pues pueden escribir ejemplo o como quieran. Yo no lo voy a guardar, pero solo sería darle el nombre y darle aquí en guardar. ¿Sí? Profe, Señor. pero igual modo desde el MATLAB más avanzado se puede guardar como .mdl. Correcto, sí lo puede hacer. Por defecto es SLX, pero sí lo puedes guardar como .mdl, model. Listo. Y la recomendación, la típica, y realmente esto es para todos los software, así lo permitan, yo ya me acostumbré, todos los nombres que vayan a ser sin espacios ni caracteres especiales, ¿sí? Guión bajo no es un carácter especial. Entonces, por ejemplo, yo siempre uso guión bajo para separar los nombres. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a poner ejemplo de clase, yo pongo ejemplo, guión bajo de clase, sin caracteres especiales ni nada. Esto para evitar cualquier tipo de error de los software, ¿sí? Por ejemplo, el TIA Portal lo permite, pero MATLAB no lo permite, menos en los .m, en los scripts,
Sí, entonces debemos tener cuidado. Yo me acostumbré ya así, sin importar el software que sea, a dejarlo sin espacios. Bien, Una pregunta. sí, señor. A mí me parece que, o sea, cuando voy a guardar el archivo, a mí me parece que, o sea, como que se va por defecto a la carpeta bin de MATLAB. Esa carpeta no se puede Bueno. modificar, ¿eso que no? O sea, siempre No, hay que no, buscar una no. carpeta Ahí diferente. nunca, gracias, Juancho. Nunca se deben guardar elementos, digamos, de trabajo personales dentro de la carpeta bin de MATLAB. Para ello, hay una carpeta que se crea por defecto en documentos. Mis documentos, MATLAB, ahí sí es para que guarde uno todos los archivos y todo sin ningún conflicto. Gracias, Juancho. Sí, no, no deben guardar nada en la carpeta bin de MATLAB, que muy posiblemente es la que le aparece ahí de primerazo. Bien, listo. Entonces ahora la ejecución de la simulación del modelo. Entonces, asignar los parámetros de la simulación, parámetros como tiempo de simulación, tiempo de muestra de la simulación para los sistemas discretos. Y hay algo que hace, y es que todas las funciones que uno haga ahí, él las hace por métodos numéricos. Y todos los métodos numéricos tienen algo que se llama los resolvedores, ¿sí? O los solucionadores. Esos solucionadores son métodos de ecuaciones ordinarias o métodos especiales de métodos numéricos, ¿sí? Entonces, uno puede seleccionar diferentes métodos para el que los conozca pues bien y seleccionarlos. Pues obviamente yo no conoce mucho de los modelos, de los diferentes modelos, entonces yo simplemente lo dejo por defecto, ¿sí? Ejecutar una simulación desde la ventana del modelo, poner y sacar valores en y desde los modelos. Es decir, uno puede traer valores desde MATLAB o desde una tabla de Excel o cualquier cosa, y puede uno también mandar los datos que le den acá hacia MATLAB para guardarlo también en un Excel o en el propio, digamos, Excel interno de MATLAB. ¿Sí? Para ello, entonces podemos irnos para acá, para Simulation. Uy, creo que es Simulation y configuración de parámetros. Simulación, configuración de parámetros, Model Configuration Parameters, la segunda opción. Y entonces aquí aparecen las diferentes opciones de simulación. Realmente para montajes básicos, como todos los que vamos a realizar, pues no es necesario cambiarle ningún tipo de los parámetros. Sin embargo, uno puede ponerle un tiempo de inicio, un tiempo de parada, un tipo de, pues, cómo se quieren exportar los datos, ¿sí? Y la forma como se resuelven, que son, aquí el resolvedor, aquí están los solucionadores. Entonces está aquí, por ejemplo, por ecuaciones de Prince, de Champins, de Adams, de Rosenbrook, por solucionar trapezoidal. Sí, ya son, digamos, como tan específicos esos métodos numéricos que, pues, complicado seleccionar uno diferente al automático. Bien, y hay, pues, diferentes tipos de elementos de configuraciones. Vuelvo y les digo, por la simpleza de los elementos que vamos a usar, no es necesario modificar nada de esto, ¿sí? Y adicional, varios de los elementos que están allí están acá también involucrados. Por ejemplo, el tiempo de simulación. Aquí nosotros, por ejemplo, lo tenemos por defecto en 10 segundos. Para una operación matemática, 10 segundos pues no va a indicar nada, porque va a dar el mismo resultado en el instante 0.01 que en el instante 10. Pues una suma no va a cambiar su valor. Pero si las variables son totalmente variables, nos valga la redundancia, si las señales son variables, ahí sí es donde va a haber la importancia propiamente del tiempo. Bien, entonces simplemente le damos de aquí el botoncito RUN del verde para que la simulación inicie, ¿sí? E inmediatamente me genera los resultados. Entonces, por acá tengo 5, pero entrando en negativo se convierte en -5.
menos 5 más menos 8 es menos 5 menos 8 para un resultado de menos 13. ¿Sí? Y adicional, por acá tengo un menos 8 abajo que está entrando a multiplicarse con 1 y con 1. Pues obviamente va a menos 8. Si yo le cambio, por ejemplo, a 1.5, pues entonces allí el resultado ahora debe ser 12, menos 12. ¿Sí? Entonces uno puede hacer montajes tan simples como esto que acabamos de hacer, que realmente el ejercicio... Una pequeña pregunta. Señor. ¿Uno puede modificar los valores mediante la simulación o uno tiene que parar la simulación para modificar esos valores? No, señor, no es necesario. Por ejemplo, vamos a hacer una simulación totalmente continua. Entonces yo le voy a cambiar esos 10 segundos por la palabra INF o por las siglas INF para una simulación de tiempo infinito. Es decir, que él va a empezar a simular y no va a detenerse hasta que no le dé stop. Cuando yo le doy play, ¿sí? Él en este momento está ejecutándose total y constantemente. Entonces yo simplemente, por ejemplo, cojo el 5, le cambio valor a 8 y él inmediatamente me da el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, yo le cambio acá de un 1 a un 2 y él me debe ejecutar el resultado de forma inmediata. ¿Sí? Entonces no es necesario darle stop, pero en una simulación continua. ¿Sí? Si es una simulación, digamos, de un tiempo específico, entonces sí puede hacer modificaciones, pero antes de que se acabe ese tiempo. Y pues a veces es muy complicado porque pues el tiempo es bastante rápido. ¿Sí? Lo otro es que 10 segundos de simulación de MATLAB no son 10 segundos de la vida real. Para ello hay que usar un bloquecito adicional para compensarlos. ¿Sí? Porque pues uno le puede decir, simule 2 días y él le va a hacer la simulación en 5 segundos. Entonces uno puede saber y no tiene que demorar 2 días simulando como en tiempo real el resultado. Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos de los elementos de los solucionadores. ¿Sí? Entonces aquí, entonces métodos basados en Dorman Prince, ¿sí? ¿No? Y puede ser más eficiente que OE45, la tolerancia es más amplia. Por ejemplo, el Bashford es recomendable cuando la función de evolución consume tiempo y la tolerancia es poca. O el OD15, que es un multipaso de orden variable basado en la fórmula de diferenciación backward, ¿sí? Ni siquiera sé realmente allí de qué me están hablando esos parámetros de simulación. Sí, pues uno entenderá el por qué, pero pues no el cómo. Entonces, mejor dejarlo en automático y que él decida cuál es el mejor método. ¿Sí? Otros parámetros, pues son, por ejemplo, la forma como se exportan los datos. En fin, claro que para eso nosotros vamos a usar un bloquecito más específico futuro. Y ya para la ejecución de la simulación, pues como lo podemos ver, es simplemente, bueno, se puede en simulación, start, en control T o simplemente con el triangulito de ROM como nosotros lo hicimos. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplito de cómo se monta esta ecuacióncita diferencial, ¿sí? Con condición inicial x de 0 igual a menos 2, ¿sí? Entonces resulta que las ecuaciones diferenciales nunca las monta o nunca las implementa, las simula con derivadores, sino con integradores, ¿sí? Puesto que generan mucho menos problema de simulación, menos problemas numéricos, es mucho más simple para MATLAB integrar que derivar. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que la derivada de una constante es 0, pero resulta que por el método que la resuelve, para él no es 0, para él es un punto que se llama un delta de Dirac, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí parece un problema, pero por ejemplo para sistemas digitales es la forma como se modelan todos los sistemas digitales a punta de delta de Dirac. Entonces, utilizar derivadas realmente genera unos problemas numéricos pequeñitos, pero los genera, ¿sí? Entonces, para evitar todo eso, es mucho mejor implementarlos con
integradores, ¿sí? Yo voy, bueno, vamos a hacer una cosita, un ejemplito chiquito, ahora un poco más constante, ¿sí? Podemos dejar esto acá, no nos va a estorbar, o si quiere, lo eliminan y lo ponen en otro lado. Yo voy a usar un nuevo espacio, un segundo ejemplo, segundo blank model, y entonces voy a poner unos bloquecitos antes de ponernos a montar ecuaciones diferenciales para que veamos pues, los parámetros de telescope y del osciloscopio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unirme para Sources, ¿sí? Y voy a seleccionar un generador de pulso, Pulse Generator. Y los voy a esperar a ustedes para que lleguen acá. Listo, profe. Excelente. Sí, no, entonces, cada vez que uno pone un bloque, él le pide generalmente el parámetro más importante. Por ejemplo, acá nos está pidiendo la amplitud. Por ejemplo, yo le voy a dar, digamos, una amplitud de 5, indicando que es, por ejemplo, un tren de pulsos de 5 voltios. ¿Sí? Sin embargo, mismos parámetros están cuando yo le doy doble clic. Y entonces allí inclusive hay muchos más parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, amplitud de 5. Periodo en segundos de 10 segundos. Yo lo voy a cambiar. Yo le voy a poner, por ejemplo, un periodo de 1 segundo. ¿Sí? Y hay otro parámetro, el ancho de pulso, que por defecto está en 5. Yo quiero una señal cuadrada perfecta, es decir, mismo tiempo en estado alto que mismo tiempo en estado bajo. Entonces lo voy a poner 50%. Entonces 50 en alto y 50 en bajo. Bien. Todos tenemos los mismos parámetros, amplitud 5, periodo 1 y ancho de pulso 50%. Sí. Excelente, simplemente le damos a dar OK. Bien. ¿Qué pasa, señores matemáticos, pues ingenieros? ¿Qué pasa si yo integro una señal cuadrada? ¿Qué tipo de señal voy a obtener? Una senoidal. Nada de seno, profe. No, señores. Para uno obtener una de seno, debe integrar una de menos coseno. No, una de coseno. Y no es una coseno, es una función cuadrada. Entonces, para quienes lo recuerden, una función cuadrada no es más que una constante. ¿Sí? Un valor constante que en este caso sería 5. Si nosotros integramos 5, vamos a obtener 5t. Es decir, que lo que vamos a obtener es una señal tipo rampa. ¿Sí? Si uno integra una constante, va a obtener una función tipo rampa. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros Profe, integramos ese señor, hay unos cuando usted nos explicó que de ahí se saca una triangular, luego una diente de cierre y ya es la senoidal, ¿cierto? bien, bien. Ahí se me dejó asombrado, viejo David. Hace unos añitos vimos eso. Sí. Bien, bien, sí, señor. Para las señales de PWM se generan sumando una triangular con una constante. Pero, por ejemplo, para hacer eso en amplificadores operacionales, el ejercicio que nos cuenta David es que pues, amplificadores operacionales no generan triangulares pues así de pura alegría. Pero sí podemos conseguir es un tren de pulsos. Y lo que hay que hacer es simplemente integrar ese tren de pulsos para obtener la señal triangular. Entonces, bien, bien bacano. Y ahí ya pues uno puede generar una señal PWM a punta de amplificadores. Entonces voy a hacer esto acá para que quede un poquito más claro. Qué pena, yo me sincronizo aquí con mi celular. Entonces en este momento nosotros tenemos dos valores, ¿sí?
vamos a tener una señal de esta forma, una señal cuadrada, ¿sí? Donde los valores son 0 en su estado bajo y 5 en su estado alto, ¿sí? Si nosotros integramos esa función, lo que estamos es integrando integral de 0 con respecto al tiempo, ¿sí? Y eso nos daría simplemente 0t. Y pues cualquier cosa por 0, 0. Entonces, digamos que esa integral, pues no afecta nada. Pero sí nos afecta cuando vamos a integrar la señal o el pulso de 5, ¿sí? Sí, con respecto al tiempo, daría 5t más una constante que digamos que en este caso, dejémosla en 0, entonces, pero sí sería 5t. Es decir, que cuando la integremos, lo que vamos a obtener es una señal tipo rampa, porque 5t es simplemente una línea recta de constante 5. ¿Sí? Esta es. Pero como nosotros tenemos dos cambios, digamos, de flanco, cada vez que cambie de flanco, pues el sistema obviamente se va, se va a ir y por eso va a formar la triangular. ¿Sí? Porque él está cambiando aquí de sentido, entonces la integral y el valor también cambiará de sentido. Más o menos entendido ahí, pues el por qué ese tren de pulso nos va a volver, si lo integramos, una triangular. Sí, señor. Perfecto, Sí, profe. perfecto. Entonces vamos a ver si esa carreta es verdad. ¿Sí? ¿Dónde está la función de integrar? Entonces aquí en la librería, está en la librería Continuous. ¿Sí? Y en Continuous está el bloque que se llama Integrator, el integrator. Sí, entonces ahí yo ya puedo unir esos elementos. Profe, 50-50. Sí, señor, 50-50. Bien, listo. Y finalmente, como vamos a ver es una señal continua, entonces lo que necesitamos es un osciloscopio. Entonces en Sinks está el bloque Scope. Este Scope es el osciloscopio de Simulink. ¿Sí? Para ello, vamos a parametrizarlo. Entonces vamos a darle doble clic al scope para ver sus parámetros. Pero realmente cuando se le da doble clic, él no va a abrir un bloque de parámetros, sino que ya va a abrir la interfaz del osciloscopio. Y desde allí se configura. Entonces, este es el osciloscopio de Simulink. Bien. ¿A alguien no le abrió? ¿O alguien no viene hasta acá? Profe, Vamos. Uy, profe, me hablaron varios y no supe. Señor. a mí el osciloscopio no me deja ponerle señal. Bueno, aparece como ese cosito para poner la flecha. Ah, ya, listo. De pronto fue que usted eligió el primero, viejo David, que se llama un scope flotante. Ese no tiene entrada. El que nosotros estamos usando es un scope simple acá. Sí, nota que están los dos en las librerías. Sí, profe, ya, es que elegí el otro. Perfecto. Listo. ¿Alguien más me había preguntado algo? No, profe, ya carburo. Ya, Mario. Perfecto. Entonces ahora vamos a darle doble clic. Ven, allí. Y entonces aquí en la parte superior izquierda está el piñoncito, que ya es de la configuración para el scope. ¿Sí? Entonces cuando le demos ahí, nos debe abrir la ventanita que no me ha querido abrir por lenteja. Ya para que cambien de planchas, esas planchas no sirven. No, es que no le había dado. Listo, entonces. Uy, Luisito, primera vez que lo escucho y peleando. Claro, Profe, ¿de dónde sacó eso? Perdón. de aquí del piñoncito a la parte superior izquierda. Las propiedades de configuración, Configuration Properties.
Ah, listo, ya, breve. Ok, listo. Todos estos son los elementos o los parámetros que tiene ese scope. Podemos entonces, por ejemplo, lo primero, ¿cuántas señales vamos a visualizar? Yo quiero visualizar dos señales, la cuadrada y la triangular, es decir, que el número de puertos que necesito son dos. ¿Sí? Necesito dos puertos de entrada. Y aquí en layout, ¿sí? Es la forma como los quiero. Sí, dos en vertical, perdón, dos en vertical o dos en horizontal. Yo quiero, por ejemplo, visualizar los dos en vertical. Entonces selecciono los dos cuadritos así, en vertical. Bien. Lo otro es que podemos darle aquí en el checkbox, en el primero que dice abrir la simulación cuando inicie la simulación. ¿Sí? Entonces le voy a dar en ese checkbox de que ahora este osciloscopio apenas uno le dé run allá en la simulación. Listo. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es ir a la tercera pestaña que dice Display. ¿Sí? Y aquí en Display le voy a activar el checkbox de Show Legend. ¿Sí? Demuéstreme la leyenda, muéstreme los nombres de lo que va a graficar. ¿Sí? Y adicionalmente, allí hay unos límites para la amplitud de la simulación. Por ejemplo, aquí los límites van a ser entre menos 10 y 10. ¿Sí? Yo los voy a dejar así por defecto y simplemente le voy a dar aplicar y OK. Listo, con esto en mente, entonces voy a cerrar el osciloscopio y cuando volvamos a la interfaz ya va a tener dos puertos. Vamos a conectar uno a la salida del integrador y otro a la salida del generador de pulsos. Bien. Adicionalmente, voy a cambiarle los nombres a los bloques. Voy a cambiarle el nombre Pulse Generator por señal cuadrada. Y voy a cambiarle al integrador por señal triangular. ¿Sí? Y espero que no me vaya a hacer quedar mal. Entonces ahora le voy a dar simplemente en Run. Y él automáticamente debe abrir el scope, debe poner los nombres. Ah, el integrador no fue tan rápido. Bueno, si notan, está la función triangular, pero no está cogiendo en descendente. Vamos a ver, condición inicial es 0, 12 por 0, saturación. Le voy a dar un periodo. Creo que a mí no me salió así, a mí me salió diferente. A usted le salió diferente. Sí, me salió primero una cuadrada y después abajo me salió, no sé, eso salió todo raro. ¿Será que en el otro lo hice mal o qué? En el, ¿cómo se llaman? El generador. Pues ahí sí tendría que compartirme. Me pone un momentico el generador, profe, yo miro una cosa. Ujú. ¿Cómo quedó? Queda amplitud. Ah, claro. Listo, ya. Perfecto. Bien. Bueno, resulta. Ah, bueno, nunca nos va a generar una triangular, pues porque nunca le estamos diciendo que vaya hacia abajo. Claro, y lo dije acá matemáticamente y no lo apliqué. Acá, cuando llega a cero, ¿cuál es la integral de cero?
cero. Entonces lo que iba a hacer es simplemente sostener el cero. Para que nosotros queramos la triangular, es decir, la señal hacia abajo, ¿qué debería ocurrir? Que la señal no debería estar entre 0 y 5, sino entre menos 5 y 5. Ahí sí generaría la triangular, puesto que la integral negativa sí existe, mientras que la integral del cero, pues es cero, por eso la está sosteniendo. Entonces lo único que está haciendo es esto. ¿Sí? ¿Sí notan? Sí, profe. Sí, matemáticamente ya lo había dicho, más pelota que no cae en cuenta. Y estoy viendo, y esta señal cuadrada no permite los rangos máximo y mínimo. Bueno, ni modo. Listo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le incremento el periodo a 5 segundos? Entonces, ¿qué va a ocurrir con todo lo que hemos hecho? ¿Qué debe graficar? Profe, pues la línea no sería más larguita, ¿o qué? Sí, señor, ya esa señal cuadrada o este tren de pulsos ya no se va a repetir cada un segundo, sino que se va a repetir cada 5 segundos. ¿Sí? O sea, que Cuando yo le solamente doy vería play, un cuadrito. vamos a ver simplemente una completa, o sea, un estado alto, 2.5 segundos, luego un estado bajo, 2.5 segundos, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver muchos menos periodos. ¿Sí? Y acá está la integral de esta constante. Entonces viene acá. La integral de 5t es esta linecita. ¿Sí? En un segundo vale 5, en 2 segundos vale 10 y así. Y cuando baja al cero, pues la integral de cero sigue siendo cero y, y ya se genera esa cala, este sostenimiento, este valle, como lo quieran ver. ¿Sí? Si quisiéramos triangular, entonces tendríamos que estar integrando también una parte negativa, es decir, una señal entre menos 5 y 5. Y de puro ofendido la voy a generar. Sí, porque quedé ofendido. Me haya hecho quedar mal. Voy a usar un segundo bloque y si me permiten, antes de decirles que hagan, quiero ver que si funcione, que no me vaya a hacer quedar mal. Vamos a ver si la matemática me ayuda. Véala ahí. Sí, señor. Ahora ya. Listo. ¿Qué fue lo que hice? Entonces, como mi señal cuadrada, esta señal cuadrada no me permitía generar el valor entre menos 5 y 5 para que la integral sea completa y pueda verla triangular, entonces tomé de aquí de la librería Sources algo que se llama una secuencia en escalera repetitiva. ¿Sí? Este Repeating Sequence Stair. Y me disculpan siempre esa pronunciación. Y entonces, ¿qué va a hacer esa señal? Esa señal simplemente uno puede configurar las diferentes amplitudes, ¿sí? Y si uno configura 7, 8 amplitudes diferentes, él las va a hacer. Y después de esas 8, vuelve y las inicia. Termina esas 8 y vuelve y las inicia. Cada periodo de muestreo que yo le diga. Entonces, los parámetros para este bloque, yo simplemente le puse entre 5 y menos 5. Y le puse el tiempo de muestreo, es decir, cada cuánto va a cambiar entre un valor y otro de un segundo. ¿Sí? Entonces voy a tener el mismo tren de impulsos, pero esta vez ya con amplitud, con dos extremos de amplitudes de sentidos contrarios, es decir, 5 y menos 5. ¿Sí? Y cada segundo se va a realizar esta acción.
¿A alguien no le funcionó o aún no han terminado? Listo, bro, ya me funcionó. Perfecto. Cuando leemos Quedó ahora sí melito. play, cuando le demos play, entonces nuestros cursos de matemáticas no se habrán visto afectados. ¿Sí? Y perfectamente, cuando nosotros ingresamos una señal cuadrada de amplitudes positivas y negativas, lo que vamos a obtener a la salida es simplemente una señal triangular. Este fue proyecto de, ¿quién lo presentaron? Jorgito y David, en su curso de mantenimiento de circuitos electrónicos. Ellos hicieron un control de velocidad por PWM a punta de amplificadores operacionales. ¿Sí? Pero hicimos todo, profe. No solo Sí. esto. No, ustedes generaron desde la cuadrada solo amplificando el ruido. Empezaron a hacer eso la señal cuadrada así de la nada, solo con los conceptos de amplificación. Entonces, no, eso está bien y me alegra es que se acuerden. Listo. Entonces, más o menos entendido cómo se usa el osciloscopio, cómo se parametriza, cómo se sacan más de una señal. Por ejemplo, yo podría adicionalmente graficar dos señales en un solo nivel. ¿A qué me refiero? Voy a usar un bloquecito adicional, ¿sí? Para compararlo y cuando ya estemos en los sistemas de control, lo que se va a usar. Voy a usar un MUX, un multiplexor. Es decir, me va a unir dos señales en una sola salida. ¿Sí? Voy a quitar esta flecha de arriba y voy a conectar el multiplexor a este. ¿Qué voy a poner ahí? Las dos señales. ¿Alguien puede predecir qué va a ocurrir si pongo un multiplexor con las dos señales a un solo puerto del osciloscopio? ¿Se sobreponen o no? Corre, pues, más que sobreponerse, aparecen las dos. No se pierde información de ninguna de las dos, pero aparecen combinadas. Matemáticamente se hace una convolución de datos. Entonces van a aparecer las dos. Si yo le doy play, me va a ocurrir o voy a tener la cuadrada y la triangular arribita. Pero vea que la multiplexación me afectó la señal totalmente cuadrada. ¿Sí? Si notan, por la parte de integración me afecta esa cuadrada. Si estuviéramos derivando, me afectaría muchísimo más. Pero muy bien, listo. ¿Entendido todo hasta acá? Pues que yo tengo una pregunta. O sea, Sí, yo no sé señor. si estoy mal yo o qué. O sea, una señal digital es de 0 a 5 voltios, ¿no? Sí, señor. O sea, que nosotros queremos integrar esa señal digital, no va a dar la triangular, o pues no sé, eso es lo que estoy enredado. De todas formas, que señales triangulares, o sea, si vamos a hablar de estrictamente señales binarias, solo van a tener 0 o 1, 0,5 voltios, y nunca van a tener esos valores intermedios de la triangular. Entonces, realmente la pregunta que me está haciendo no es que sea así como tan directa. Si vamos a hacer procesamiento de datos digitales, sí, hablando ya de conversores análogo digital y esto, esos sí permiten los valores negativos. Sí, pero si vamos a hablar estrictamente de los binarios, en los binarios no existen los triangulares, porque las señales triangulares tendrían datos intermedios, y eso es falso. Sí me hago entender, Sebas, qué pena. Sí, profe, sí, ahí entendí más o menos. Sí, pero, o sea, pero si ya vamos a hablar de procesamiento digital de señales, ahí sí ya se permiten las triangulares, permiten los valores negativos y todo, porque no se habla más allá de los unos y ceros, de los estados lógicos bajo y alto, sino que ya se habla es de señales análogo digitales.
de conversiones análogo-digital. Entonces así tiene todo el espectro y todo el ancho de banda de señales negativas, de señales intermedias, de triangulares, de dientes de sierra, y todo. Pero hablando estrictamente de binarios, de ceros y unos, pues no existe triangulares. Listo, profe, sí, ya entendí, ya entendí. Perfecto. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Estamos bien? Bien, bien. Bien, profe. Excelente, listo. Ahora, entonces vamos a hacer, bueno, vamos a terminar acá la presentación citar que más nos propone. Bueno, por ejemplo, aquí nosotros modificamos la entrada, modificamos la amplitud, la frecuencia, pero ellos están hablando aquí de una senoidal, ¿sí? Para montarla, pero más allá de ese ejemplito, que es el que les queda ahí por si algo, quiero hacer un ejemplo propio, que sea mucho más eficiente, ¿sí? Para ello, voy a transcurrir a esta. Muchachos, según la ley de Ohm, ¿cuál es el voltaje en una resistencia? ¿Cuál es la formulita? Es corriente por raíz. ¿Qué hubo? Ohm está llorando en su tumba. Voltaje, resistencia por corriente. Correcto. Entonces tenemos que el voltaje en una resistencia simplemente va a ser el valor de la resistencia por la corriente que está fluyendo por ella. Ahí vamos a obtener el valor de voltaje, ¿sí? Y si yo les digo cómo se mide, no, cuál es el voltaje en un capacitor. ¿Alguien sabe la formulita? Es inductancia con algo, pero no recuerdo. Capacitancia será, porque la inductancia es por las bobinas. Capacitancia. Perfecto, entonces será, realmente dependerá de la frecuencia, de la capacitancia y de la corriente, ¿sí? Pero resulta que dinámicamente, o viéndolo desde unos voltajes DC pasivos, ¿sí? Más allá porque en frecuencia implicaría que es senoidal o que está variando en el tiempo. Pero si yo simplemente le pongo un voltaje DC, no va a tener el mismo comportamiento. Entonces tengo acá una tablita con las formulitas de los elementos pasivos en corriente directa. Como bien sabemos todos, el voltaje en un resistor o en una resistencia va a ser igual a I por R. Y si hablamos de la corriente en una resistencia, va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Si hablamos de la potencia en una resistencia, va a ser pues voltaje por corriente o corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Estas son las formulitas que siempre se han usado. Sí, que ustedes sí, que por ley de Ohm sale todo completico. Bien, pero de pronto estas no sé qué tanto las conozcan. El voltaje en un capacitor es 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo más el valor inicial de voltaje. Y el voltaje en un inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y viceversa si se habla de la corriente. Corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje y la corriente en un inductor es 1 sobre L por la integral del voltaje. ¿Alguna vez las habían visto? No, señor, profe, yo no lo había visto. No, nada. Bueno, pues resulta Yo tampoco. que estos son... No, ay, no me engañen. Claro, pues si uno hace un laboratorio de estos circuitos 2 y todo. Listo. Entonces todo esto nos va a ayudar a que modelemos la ecuación diferencial de un sistema RLC. ¿Sí? Vamos a llegar a una ecuación dinámica variante en el tiempo, ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos almacenadores de energía. Cada vez, sin importar si es un sistema mecánico, químico, ¿sí? Desde que hayan almacenadores de energía, ¿sí? Como amortiguadores,
como se me va el nombre del otro cosito mecánico. Bueno, por ejemplo, en un sistema mecánico, los amortiguadores son aquellos, pues por la ley de Hooke, que almacenan energía. Es decir, que esos ya tienen una derivada implícita. Aquí, como el capacitor guarda energía, va a tener una derivada. Y como el inductor va a guardar energía, va a también tener su derivada. Como hay dos almacenadores, el sistema es de segundo orden. El resistor, si no almacena energía. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Entonces voy a venir acá. Vamos a modelar el siguiente sistema. Yo me sincronizo acá con mi celular. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ese es el número 7. Vamos a tener una fuente de energía. ¿Sí? Y clásico, una resistencia, una inductancia y un capacitor. ¿Sí? Un circuito RLC de corriente directa en DC. ¿Sí? Listo. ¿Cómo podemos analizar ese circuitico? ¿Cómo podríamos partir de ese circuito para llegar a una ecuación diferencial o integro-diferencial? Es decir, con integrales y derivadas. Bueno, entonces empezamos. Por ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, acá tenemos el voltaje en el capacitor, por acá tenemos voltaje en el inductor y por acá tenemos voltaje en la resistencia. ¿Sí? ¿Hasta el momento algo raro? Ahí está No, listo. profe. ¿Será que podremos utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff? ¿O no se podrá Yo creo que usar? sí, profe. Yo creo Por que sí. supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque la corriente que está cruzando por todos es la misma, ¿sí? Pero como tenemos elementos de almacenadores de energía, esa corriente varía con respecto al tiempo. Es decir, que va a ser una I de T. Pero esa corriente va a ser la misma para todos los elementos, ¿sí? Entonces, aplicando ley de tensión de Kirchhoff, ¿qué nos dice Kirchhoff? ¿Cómo es la ley de tensiones? Señores cuasi ingenieros, ¿cuál es la Sí, ley profe, de nos estamos tensión? acordando bien cómo era, profe. A ver, Profe, no es que las que van en el mismo sentido son positivas y las otras son negativas, ¿no? O estoy perdido. No, la curva de resistencias sobre el valor de del capacitor. O algo así. no, la ley básica de Kirchhoff. F. ¿Les va a tocar buscar en internet o qué? Bueno, les voy a dar 2 segunditos para que miren en internet la ley de tensiones de Kirchhoff. Profe, eso no era algo de las sumatorias de corrientes, que era algo así, no me acuerdo bien. Sí, señor, sí habla de una sumatoria, correcto. ¿Si es de corriente o no es de corriente? Estoy mal. Es de Pues corriente. hay ley de corriente de Kirchhoff que es por nodos y la ley de tensiones de Kirchhoff que nos permite ver las mallitas. Pero bueno, Que las que entran son iguales a las que salen. Sí. perfecto. La sumatoria de todos los voltajes de entrada tiene que ser igual a la sumatoria de todos los voltajes de salida. Qué pena, esto es muy malo que escribir con esto. Bueno.
¿sí? O simplemente que la sumatoria de todos los voltajes dentro del circuito deben ser iguales a cero, o como lo quieran expresar, ¿sí? Bueno, listo, dejémoslo pues así, que esta también es válida. La sumatoria de los voltajes de entrada va a ser igual a la sumatoria de valores de salida, de los voltajes de salida. Entonces, ¿quién es el único que entra? Entonces va a ser E, ¿cierto? La fuente de energía, ¿sí? Pongámosle una sub S como para ponerle the source, ¿sí? Va a ser igual. Bueno, voy a ponerle voltaje de la energía. Va a ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia más el voltaje en el capacitor. Y aquí cuando me pasó esto. ¿Sí? Entonces el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje que cae en estos tres elementos. La resistencia, la inductancia y el capacitor. ¿Sí? ¿Hasta ahí algo raro? No, profe, ya me acordé muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues nosotros podemos expresar uno por uno. Entonces, vamos a empezar con el voltaje en la resistencia. ¿Alguien me puede decir cuál es el voltaje en la resistencia? Sabiendo pues que la resistencia vale R, Y la por R, profe. inductancia L, la inductancia L y el capacitor C. Se me había olvidado. Perfecto. Entonces, I por R, excepto que la R, excepto que la corriente ya va a ser variable en el tiempo por los elementos variables. Perfecto. Ahora, ¿alguien sabe cuál es el voltaje en la inductancia? Obviamente, pues no, me dijeron ahora que nunca lo habían visto. Entonces, si nos venimos para acá, voltaje en un inductor es la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces, es L por la derivada de la corriente. ¿Sí? Y ahora, voltaje en el capacitor. Me dijeron que tampoco lo habían visto. Pues es 1 sobre la capacitancia por la integral desde t sub 0 hasta t infinito. No, t sub 0 hasta t. T sub 0 hasta t. Sí, señor, t sub 0 hasta t. De la corriente y de t más el voltaje inicial. ¿Sí? Obviamente, pues por la derivada tiene un. Esto es I de t de t más el voltaje. Más el voltaje. Así. Sí, ya se acabó la hoja. Más B sub 0. Listo. Y entonces ya simplemente es aplicar la ley, pues reemplazar cada uno de los valores. ¿Sí? Entonces ya solo es reemplazar voltaje en la resistencia, acá, voltaje en la inductancia, acá, y voltaje en el capacitor, acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces dice, el voltaje en la fuente de energía va a ser igual al voltaje en la resistencia, que es I por R, más no me está escribiendo, más el voltaje en el inductor, que es L de I de T, L de I de T, más el voltaje en el capacitor, que es 1 sobre C, por la integral desde T sub 0 hasta T, de la corriente de I de T de T más P sub 0. Perfecto. Ahí tenemos la ecuación
íntegro diferencial de un circuito RLC con almacenadores de energía como son capacitor y, y el inductor. Bien, ¿qué ocurre? Generalmente, cuando uno resuelve las ecuaciones diferenciales, inclusive lo que ustedes van a ver, los que apenas están iniciando y los que ya la vieron, es que generalmente las ecuaciones, como su nombre lo dicen, están en puras diferenciales, es decir, representadas solo a partir de derivadas. Entonces las ecuaciones íntegro diferenciales, pues no es que sean muy usadas. Sí, estas son ecuaciones íntegro diferenciales, es decir, que tiene parte de derivadas y parte de integrales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para eliminar esa integral? Resolverla, profe. Señor, ¿cómo dijo Sebas? No, profe, mentira, no sé. Yo no vi ese tema. ¿Alguien se le ocurre? Tabla. Señor, Usar la tabla y reescribirla. no, algo mucho más simple. Si uno quiere, por ejemplo, eliminar una exponencial, ¿qué puede hacer? ¿Aplicar qué? Logaritmo O sea que tú natural. derivar. Un logaritmo natural, es decir, su función inversa. ¿Quién es la función inversa de una integral? La derivada. Una Derivar, derivada. profe. Correcto. Entonces, simplemente para eliminar o para convertir esa ecuación íntegro diferencial totalmente en una ecuación diferencial, simplemente derivamos toda la función. Entonces, derivando todo, ¿sí? Entonces tenemos, obviamente como toca derivar ambos lados, también toca derivar la fuente. Entonces queda la derivada del voltaje de la fuente, ¿sí? Con respecto al tiempo, va a ser igual, ¿qué pasó? Va a ser igual a R es constante, sale de la derivada. Pero entonces tenemos ahí solita K. Entonces, ¿cómo debe quedar? La derivada de I de T con respecto al tiempo. Ahora, tenemos la de la inductancia. L es constante. ¿Sí? Derivada de una derivada. La segunda derivada, ¿no? La segunda derivada, correcto. Vamos a tener que esta es la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y esta última, la derivada de una sumatoria es igual a la sumatoria de sus derivadas. Es decir, que este término de acá es constante. B sub 0 es el voltaje inicial. Derivada de una constante. Cero, entonces pues esto desaparece. Y solo nos queda este pedacito. Entonces, derivada de una integral. Entonces ambas se anulan. Se cancelan. Se cancelan y entonces va a quedar es 1 sobre C por la corriente en el tiempo. Y esta sí es la ecuación diferencial de segundo orden de un circuito RLC en serie. Bien. ¿Alguna vez se habrían imaginado que esos circuiticos con eso llegaban a una ecuación de este tipo? ¿Qué nivel? Pues sí, resulta que como tiene elementos almacenadores de energía, tanto la corriente como el voltaje se vuelven dinámicos hasta que los elementos ya están totalmente llenos y ahí llega a un punto de estabilización. Pero mientras se llenan o mientras entregan esa energía, ellos hacen un movimiento de energía, es decir, un sistema mueve la dinámica de ese sistema, del sistema eléctrico.
como tiene movimiento de energía, almacenamiento y demás, necesariamente se puede representar mediante una ecuación diferencial. Como tiene dos almacenadores, es una de segundo orden. Ahora, ¿alguien recuerda cuál es el estándar ODE? ODE en inglés, pero ustedes creo que lo ven como el estándar EDO. El estándar EDO o el estándar de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? O aquí en inglés el Ordinary Differential Equation. ¿Alguien sabe de qué me hablas estándar para visualizarla, ya para mostrarla, para presentarla? No, bro, yo no me acuerdo de eso. No, Profe, yo eso no lo escuchaba. No, pues el estándar es simplemente la forma como se deben expresar o mostrar las ecuaciones. ¿Y qué nos dice ese estándar? El estándar ODE o EDO simplemente nos dice, al lado izquierdo se deben colocar todas las salidas iniciando por su máxima derivada. Y debe ser igual a todas las entradas iniciando por su máxima derivada. ¿Sí? Uno no debe, por ejemplo, esta ecuación, aunque fue la que hallamos, así no se debe, pues, digamos, representar o presentar más bien. ¿Sí? Si ustedes miran cualquier libro de cálculo diferencial y todo lo que van a ver o lo que vieron, generalmente está representado así. Entonces las salidas, pues la salida de ese circuito, ¿quién es? La corriente, ¿cierto? De esa ecuación, ¿la salida quién es? ¿Está ahí, no? No, es la corriente, véala acá. Es la de la Ah, bueno, ecuación. Sí, solo tenemos voltajes de entrada y corrientes. La corriente es la salida. Entonces dice que esto es L por la derivada máxima, que el 2 no viene ahí, perdón, por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, más R por la primera derivada, más 1 sobre C, la variable independiente, ¿sí? Y esto va a ser igual simplemente a la entrada. En este caso va a ser la derivada de la fuente o de la energía. Sí, inclusive podríamos hacer un último paso y es dividir todo por L para dejar el primer término solito, solito. Y que eso sea un término mónico. Por término mónico se entiende que en la máxima derivada el coeficiente es 1. ¿Sí? Entonces podríamos representar esto mismo como una ecuación mónico o el coeficiente de la mayor derivada igual a 1. Entonces dividiendo todo por L va a quedar derivada segunda de la corriente con respecto al tiempo más R sobre L derivada de la corriente con respecto al tiempo más 1 sobre CL por la corriente del tiempo va a ser igual a la derivada del voltaje de la entrada con respecto al tiempo. ¿Sí? Esta finalmente la ecuación que se puede presentar, pues está en el estándar ODE y es una ecuación diferencial mónica. ¿Sí? Es decir, el coeficiente acá vale 1. Profe, una pregunta, en el primer término no afectaba que se tuviera que dividir el resto de las otras términos por L. Sí, fue lo que hicimos. Qué pena, Juancho, de pronto no entendí la pregunta. Porque sí, eso fue exactamente lo que hicimos.
No, lo que pasa es que no había visto la L que estaba por fuera, creí que era otra cosa. Ah, ya, O sea, ya, no, no, no. se cancelan las L's y queda listo, está bien. Correcto, es más, voy a quitar este uno de acá para que no crean que es una L. Sí, y ahí llegamos a la ecuación diferencial de un circuito de RLC de segundo orden. Como el tiempo no dio para más, vamos a montar esa ecuación diferencial la próxima clase, es decir, el viernes. Muchachos, tengan muy buena tarde, una buena semana. El video va a quedar ahí en la plataforma. Se me cuidan. Cualquier duda, bien puedan. Profe, muchas Profe, gracias. gracias, profe. Esta prueba la hemos hecho. Listo, se me cuidan. Profe, todo Bueno, bien. Profe, Gracias. estamos hablando. Chao.